Hace ya varios años, vivía en un pueblo a las afueras de Aguascalientes. Yo soy originario de ese pueblo, y si la memoria no me falla, me cambié cuando estaba cursando el segundo año de secundaria. En ese último año, mi hermana dio a luz a un bebé. Ella es mayor que yo por 7 años, pero en este pueblo había una especie de tradición muy particular. No sé si esto ocurre en otros lugares, pero al menos en el mío ya nadie se extraña de ello. Yo nunca lo analicé y tampoco lo veía como algo malo. A lo mejor porque es de esas cosas que se vuelven tan comunes que pierden su asombro. Sin embargo, todo cambió cuando esa tradición llegó hasta mi familia. Resulta que en mi pueblo había solo una farmacia muy grande y por lo tanto próspera. Su dueño era el señor Don Ramiro. Este hombre era literalmente el padrino de la mayoría de los niños del pueblo. Los apoyaba económicamente, les proveía vitaminas o medicamentos cuando caían enfermos. El asunto funcionaba más o menos de la siguiente manera. Si la mamá del niño quería ponerlo bajo la protección de Don Ramiro, tenía que hacer cita antes. Él los recibía, conocía al bebé y les daba un sobre con dinero. Hasta ahí quedaba el asunto, o más o menos era lo que la gente contaba. Sé que esto puede sonar raro, pero nada extraordinario. También debo agregar que Don Ramiro por sí mismo llamaba mucho la atención. Era un señor alto, de piel muy blanca y ojos verdes. Se vestía con tirantes, pantalón de vestir y zapatos muy bien boleados. Yo creo que tenía unos 65 años. Para mí era un señor que usaba lentes oscuros. Otra cosa interesante es que utilizaba un anillo de oro muy llamativo con una piedra roja en su centro. Para un hombre así solo había 2 caminos: o lo desterraban o lo respetaban. Y en este caso, todos lo respetaban. Es por esto que a muchos les cuesta creer lo que voy a decir. Cuando el bebé de mi hermana nació, ella lo llevó con el señor Don Ramiro para que lo apadrinara. El señor repitió el mismo protocolo. Conoció al bebé, le dio a mi hermana un sobre con dinero. Ella se sintió tan agradecida que unos días después le llevó comida y unos buñuelos que preparó la abuela. Al llegar a la casa de este señor, mi hermana se percató de que había muchos autos afuera de la farmacia, como si estuvieran en algún tipo de reunión o compromiso. Al tocar la puerta, abrió el señor Ramiro. No había nadie con él y tampoco había música. No se veía comida o ruido que indicaran que se celebrara algo. Sin disimular el gusto que le dio ver a mi hermana, Don Ramiro la hizo pasar a su sala para ofrecerle un vaso de agua. Se pusieron a platicar varias cosas, entre ellas que el señor estudió medicina y concluyó sus estudios. Fue médico por un tiempo, pero no le gustó ejercer, así que prefirió poner su propia farmacia. Sin embargo, por cuenta propia siguió investigando para estar a la vanguardia. Para quedar bien y seguirle la corriente, mi hermana le estuvo preguntando varias cosas más. De repente, y sin previo aviso, Don Ramiro miró fijamente a mi hermana y le preguntó: «Oye, ¿estarías dispuesta a venderme un poco de sangre de tu bebé? No pienses mal, estoy estudiando la evolución de la sangre fresca». Mi hermana se sacó mucho de onda, pero intentó no demostrarlo. Sin dejar de sonreírle, le respondió que iba a pensarlo. Obviamente ella no tenía nada que poner en consideración. No iba a vender una sola gota de sangre de su bebé, por nada del mundo. Siguieron hablando un poco más, aunque mi hermana apresuró la conversación para poder irse.
Don Ramiro la acompañó hasta la puerta. Cuando se despidió, le dijo que esperaba volver a verla pronto. Mi hermana se fue muy asustada de ahí para contarle a mi madre lo que había sucedido. Mi madre le creyó, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Recordemos que esta persona tenía mucho dinero. Además, si lo vemos con la cabeza fría, el hombre realmente no hizo nada, solamente hizo una especie de propuesta muy escalofriante. Un mes después de este encuentro, se supo que don Ramiro había desaparecido. Cerró su farmacia, recogió todos los muebles de su casa y no se volvió a saber nada de él en el pueblo. Lo único que se supo de su repentina mudanza es que había ido a vivir más cerca de su familia. Ahora que lo pienso, recuerdo que durante ese mes casi no abrió su negocio y nadie lo vio caminando por la calle. En esos días no cerró por completo y atendía de vez en cuando, hasta que una mañana ya ni siquiera vimos su auto estacionado. Años después, ocurrió algo que me dejó bastante consternado y al contarlo a los demás, nadie me cree. Resulta que mis padres se fueron de vacaciones a la antigua Guatemala, un lugar muy bonito, lleno de magia y tradición. Su plan incluía pasar una semana ahí para despejarse y descansar un poco. Una de sus últimas noches, fueron a cenar a un restaurante con una atmósfera muy bonita. Había velas, vino y música. Estaban pasando un buen rato cuando un mesero se acercó a su mesa para ofrecerles una botella de vino muy costoso, uno que ninguno de los dos había solicitado. El mesero les dijo que la botella era cortesía de un muchacho que estaba en la mesa de enfrente. Cuando voltearon a ver, no cabían de la impresión. Mi madre jura y perjura que era el mismo don Ramiro, pero mucho más joven, con la apariencia de un muchacho de unos 30 años a lo mucho. Él les hizo un gesto con la cabeza y antes de que mis padres pudieran reaccionar, se levantó y se fue. Mi mamá le preguntó al personal si alguno de ellos lo conocía, a lo que respondieron que sí. Al parecer, era un cliente frecuente del sitio. No sé si alguno de ustedes lo sepa, pero en la época clásica era común que la gente se hiciera sangrías para recuperar la salud. Incluso algunos asesinos seriales llegaron a bañarse en la sangre de sus víctimas como método para contrarrestar el paso del tiempo. También se ha llegado a escuchar que beber la sangre de algunos animales puede curar enfermedades como el cáncer. ¿Serán creencias o será verdad? ¿Habrá algo en la sangre que puede contrarrestar el paso del tiempo? Luego de hablarlo entre mis familiares, llegamos a la teoría de que don Ramiro les daba dinero a muchas madres del pueblo a cambio de la sangre de sus hijos. Algo que ellas nunca van a admitir, quizás por amenaza o por vergüenza. Y eso, tal vez, era lo que mantenía a don Ramiro en buenas condiciones. Tal vez, en este mismo momento, siga viéndose joven y esté recuperando su vigor. La bondad del padrino. Historias de terror cortas.